Libro: Emociones que matan, por el médico Dan Colbert. Tema 11. Elija la salud. Viktor Frank era un psiquiatra judío. Los nazis lo tomaron como prisionero y lo llevaron a los campos de la muerte de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, donde vivió cosas tan repugnantes al sentido de la decencia de una persona normal que a duras penas podía describirlas con palabras. Los padres, el hermano y la esposa de Frank murieron en los campos de concentración o en las cámaras de gas. Solamente su hermana sobrevivió de los miembros de su familia inmediata. Frank mismo sufrió torturas e incontables indignidades y nunca sabía si sus captores le enviarían en un momento a las cámaras de gas o le dejarían entre los salvados, con la tarea de quitar los cuerpos y remover las cenizas de los cremados mientras estaban todavía vivos. Un día, desnudo y a solas en un cuarto, Frank comenzó a darse cuenta de lo que más tarde llamaría la última de las libertades humanas, la única libertad que sus captores nazis no podían quitarle. Frank reconoció abiertamente que los nazis podían controlar todo su entorno y hacer lo que quisieran con su cuerpo. Sin embargo, nunca podrían destruir su identidad interior. Se vio a sí mismo como un ser humano consciente de sí, con la capacidad de ser un observador casi objetivo de su situación. Todavía tenía en sí el poder de decidir cómo le afectaría interiormente sus circunstancias y el trato que recibía de los nazis. Vio que había una brecha entre lo que le sucedía, el estímulo, y su reacción ante este, respuesta, y que en esa brecha estaba la libertad o poder de elegir una respuesta. Frank entonces enfrentó la realidad de que sus propias decisiones y no sus circunstancias definían su identidad. No importa qué tan horrible fuera su entorno y no importa cuánta humillación y degradación le hicieran pasar otras personas, todavía tendría el control de cómo decidir su respuesta. Lo mismo vale para cada uno de nosotros. No importa qué cosas haya tenido que pasar, hasta el dolor indecible sigue teniendo el control de la identidad. No hay evento que pueda cambiarle por dentro a menos que usted lo permita. No hay persona que pueda hacer que responda a usted de una manera en particular por dentro a menos que usted elija reaccionar de ese modo. La libertad de forjar sus propias opiniones, ideas, actitudes y decisiones reside únicamente y exclusivamente en usted. Subtítulo: El poder de su actitud. Hace poco leí un corto ensayo sobre la actitud escrito por Charles Swindoll. Escribió: las palabras jamás pueden transmitir adecuadamente el increíble impacto de nuestra actitud hacia la vida. Cuanto más vivo, tanto más me convenzo de que la vida es un 10% de lo que no sucede y un 90% el modo en que reaccionamos ante ello. Creo que la decisión más importante que puedo tomar día a día es qué actitud tener. Es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos, mis fracasos, la fama o el dolor, lo que otros piensan o dicen acerca de mí, mis circunstancias o mi posición. La actitud que permite seguir andando o me impide el progreso. Alimenta mi fuego o ataca mis esperanzas. Cuando mis actitudes son las correctas, no hay barrera demasiado alta, ni valle demasiado profundo, ni sueño demasiado extremo, ni desafío grande para mí. Escrito por Charles Swindoll.
En cierta medida, todas las emociones fatales derivan de nuestras actitudes y las actitudes son algo que podemos controlar. Podemos elegir cómo pensar y cómo sentirnos acerca de cualquier circunstancia, evento o relación en nuestra vida. Podemos elegir en gran medida cómo enfrentaremos la pena, el resentimiento, la amargura, la vergüenza, los celos, la culpa, el miedo, la preocupación, la depresión, la ira, la hostilidad y toda otra situación emocional que dispare una respuesta física. El primer paso que necesita tomar hacia la salud es reflexionar sobre sus propias actitudes. Hágase cargo de sus actitudes. Pregúntese, ¿este es el modo en que quiero pensar y crecer? Subtítulo. Verifíquelo con su verdadero ser. Como dijimos en un capítulo anterior, su corazón es su verdadero yo. Aún antes de que se forme el cerebro de un feto, un diminuto corazón comienza a latir. Los científicos no saben qué es lo que hace que comience su largo viaje de latidos durante 70, 80 o más años. Los médicos utilizan el término autorritmo para indicar cómo el corazón comienza a latir por sí mismo. Si bien la fuente del latido del corazón está dentro del mismo corazón, los investigadores creen que el cerebro controla el ritmo de cada latido. Aún así, el corazón no necesita estar conectado al cerebro para seguir con su latido firme y rítmico. Cuando el cirujano toma un corazón para realizar un trasplante, corta los nervios que conectan al corazón con el cerebro de la persona fallecida. Luego pone el corazón en el pecho de otra persona y reinician los latidos. Los cirujanos no saben cómo reconectar los nervios del corazón recién instalado con el cerebro, así que se pierde la conexión entre ambos órganos, al menos durante un tiempo corto. Sin embargo, el nuevo corazón comienza a latir, latir y latir cuando se lo provoca. ¿Cómo puede ser esto? En los últimos años, los neurocientíficos han descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso independiente. Existen al menos 40.000 células nerviosas o neuronas en el corazón, en la misma cantidad que hay en diversos centros subcorticales del cerebro, es decir, debajo de la corteza cerebral. En otras palabras, el corazón es más que una mera bomba biológica. Estas células nerviosas le dan la capacidad de pensar y sentir. El cerebro del corazón y el sistema nervioso envían mensajes al cerebro que están en el cráneo, creando una comunicación de diálogo entre ambos órganos. En la década de 1970, los fisiólogos John y Beatrice Lacey del Field Research Institute encontraron una falla en el pensamiento popular con respecto al cerebro. La creencia popular era que el cerebro tomaba todas las decisiones del cuerpo. La investigación de los Lacey indicó otra cosa. Específicamente, esos investigadores descubrieron que si bien el cerebro puede enviar instrucciones al corazón a través del sistema nervioso, el corazón no obedece automáticamente. En cambio, el corazón parece responder a veces como si estuviera pensando la información que ha recibido. A veces, cuando el cerebro envía una señal de alerta al cuerpo en respuesta a un estímulo externo, el corazón se acelera como es de esperar. En otras ocasiones, sin embargo, el corazón va más lento, mientras todos los demás órganos se aceleran como es de esperar. La selectividad de la respuesta del corazón le sugirió a los investigadores que el corazón no responde mecánicamente a la señal del cerebro. En cambio, el corazón parece tener su propia opinión que envía como respuesta de vuelta al cerebro. Lo que fue todavía más interesante en esta investigación
fue el hecho de que los mensajes que el corazón enviaba al cerebro parecían ser mensajes que el cerebro no solamente entendía, sino que también obedecía. En efecto, el corazón y el cerebro mantienen un diálogo inteligente. A veces, el corazón envía mensajes al cerebro y en otras ocasiones el cerebro parece enviar mensajes al corazón. Los mensajes del corazón parecen ser capaces de afectar la conducta de una persona. Nuestro verdadero ser se compone de lo que nuestro corazón le dice a nuestro cerebro, de lo que nuestro cerebro le dice a nuestro corazón y de lo que nuestra voluntad decide creer y decide qué decir y qué hacer. Subtítulo: Comuníquese con su propio corazón. Dos de los más poderosos antídotos que conozco para las emociones tóxicas son los siguientes. Comuníquese con su propio corazón. Aprender a vivir en el amor que fluye del corazón. Estas dos instancias son importantes como un antídoto para las relaciones tóxicas. Recuerde, comuníquese con su propio corazón y aprenda a vivir en el amor que fluye del corazón. El rey David hablaba con su propio corazón. Se preguntó a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:5. Quizás se sienta un poco tonto hablando con su corazón, pero hágalo de todos modos. Pronuncie para sí lo que siente en lo más profundo, porque sacar a la luz las palabras logrará dos cosas: aclarará lo que sinceramente siente y liberará alguna de las emociones reprimidas. Observe que David no solamente admitió ante sí mismo que su alma estaba abatida, luego se dijo, ten esperanza en Dios. Y de su curso de acción dijo, aún he de alabarte. Y es más, David dijo que alabaría a Dios, salvación mía. No alababa a Dios por una acción específica que Dios hubiera efectuado o fuera a realizar en el futuro, sino por el hecho de saber de que Dios estaba presente con él. Estos tres pasos dio a David en su conversación con su alma. Muy importantes parámetros. Y usted puede seguir su ejemplo. Admita ante sí mismo, en voz alta, lo que siente. Diga en voz alta que está decidido a tener esperanza en Dios. Y diga en voz alta su decisión de alabar a Dios por quien es Él en su vida. Reconozca su presencia cercana y su continua disposición hacia usted para ayudarle. David luego pronunció estos mismos conceptos a Dios en oración. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Salmo 42:6. Pase de hablarse a sí mismo a hablarle a Dios. Admita sus sentimientos ante Dios. Eche sobre Él sus preocupaciones y dígale en voz alta que decide confiar en Él. Recuerde que Él está con usted y que siempre le será fiel. ¿Qué le hace falta para comunicarse efectivamente con su corazón? Deberá estar en silencio y hacer un esfuerzo por apagar las continuas películas mentales que se reproducen en su cabeza. Apártese del recuerdo doloroso y de sus frustraciones y de sus penas. El corazón habla en un susurro. Muchas personas encuentran que les ayuda a concentrarse en eventos o personas que le han dado gozo, amor, felicidad y paz. También tenga una actitud de gratitud y aprecio, enfocándose en todas las cosas buenas de su vida en lugar de en los traumas o cosas negativas. El corazón habla en un susurro. Pregúntele a su corazón, ¿qué es lo que sientes en realidad? ¿Por qué realmente te sientes de esta manera? ¿Qué cosa buena estás realmente esperando? ¿Cosa buena quieres que se cumpla? El corazón habla en voz muy callada. Quizás sienta un codazo leve en su interior, una sensación de advertencia
Otórguele a su corazón el beneficio de comunicarle su sabiduría a su cerebro. No puedo describir la cantidad de pacientes de cáncer que me dicen que sabían que tenían cáncer incluso antes de lo que se les diagnosticara. Por otro lado, he tenido pacientes que me dicen que tienen mucho miedo de tener cáncer, aunque en realidad en lo profundo de su ser no creían de veras que así fuera. Y se sorprendieron cuando el médico les dijo que estaban sanos. Estas personas habían permitido que el miedo nublara los mensajes de su corazón. Le aliento a pasar unos minutos al día, cada día escuchando a su corazón, y luego pronuncie palabras de aliento a su corazón. Diga palabras de aprecio por las bendiciones de la vida, palabras de gracias y alabanzas a Dios. Recuerde eventos en su vida en que haya sentido tremendo gozo, paz o amor. Diga palabras de reconocimiento por logros personales, demostración de noble carácter o acciones de amabilidad o ministerio hacia los demás. Si nadie más reconoce abiertamente la bondad del Señor manifestada en y a través de su vida, reconózcala usted. Lea en voz alta la Biblia, la palabra de Dios, para su corazón. Le recomiendo poner énfasis en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Lea también el libro de Proverbios y el libro de Juan. Diga sus oraciones y preocupaciones ante Dios, comenzando con un momento de agradecimiento a Él por todo lo que ha hecho, está haciendo y ha prometido hacer. Diga su alabanza a Dios por quien es Él. Entregue a Dios sus frustraciones, miedos y enojos. Entregue a Dios sus preocupaciones. La Biblia nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pídale a Dios que llene su corazón con su amor y su presencia. Abiertamente invite a Dios a impartirle el fruto de su presencia en usted, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Cuando uno vive a Dios en su corazón, también vive su amor. La Biblia dice que ambas cosas son inseparables. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Subtítulo: ¿su relación con Dios está en su cabeza o en su corazón? El ministro Jack Frost ha hablado elocuentemente sobre tener una relación de corazón con Dios. Lo contrasta con la experiencia mental de la doctrina, lo cual lleva a la persona a volverse legalista y propensa a juzgar a los demás. El legalismo es frío y duro, sin compasión, en comparación con el calor y la maravilla del amor divino. El padre de Frost era un hombre severo, a quien era imposible agradar. Frost percibía que Dios funcionaba de la misma manera. Continuamente buscaba ganar la aprobación de Dios y su amor del mismo modo en que había buscado agradar a su padre. En cambio, encontró lo que llamaba el frío abandono. Eventualmente, la familia de Frost cayó en una grave crisis. Su esposa estaba terriblemente deprimida, sus hijos tenían muchos problemas de conducta, su corazón estaba enredado en el frío legalismo, siempre juzgando a los demás. Luego, en un día, mientras Frost clamaba a Dios, el Espíritu de Dios le ministró de manera asombrosa. Frost estaba en el suelo y el amor de Dios comenzó a inundarlo como las olas del mar en la playa. Lloró desconsoladamente durante un largo rato, mientras el amor de Dios quitaba el carozo del dolor escondido hacia la superficie de su corazón para finalmente limpiarlo. Cuando Frost se puso de pie, era un hombre nuevo. Dijo, tuvo un encuentro radical con Jesús, que cambió los temas morales en mi vida. Sintió que por primera vez estaba en contacto con su propio corazón después de muchos años. Vio a su Padre Celestial amoroso y a su vez sintió amor en lugar de miedo, rechazo, condena, amargura o dolor. En esos momentos sobrenaturales de su corazón, el péndulo de su corazón y el del corazón de Dios entraron en un ritmo sincronizado.
He tenido algunos pacientes que crecieron con un padre parecido al de Jack Frost. Han ensayado relatos de condena, juicio y odio que a veces me hicieron sentir gran tristeza y disgusto por la situación en que crecieron. Algunos de estos padres les dijeron a sus hijos verbal o implícitamente que eran y son estúpidos, sin valor e incapaces de lograr nada. Todo niño tiene la necesidad básica de ser amado incondicionalmente, de ser amado simplemente porque existe, simplemente porque es la creación de Dios, que Dios confió en esta tierra a los padres. Los niños que son abrazados, besados, alzados en brazos regularmente son muchos más sanos que los que no reciben estas demostraciones de afecto. El tacto es un componente vital para que un bebé o un niño crezca con salud. Subtítulo: La comunicación fisiológica del corazón al cuerpo. Cuando aprende usted a comunicarse con su corazón y a liberar sentimientos de amor positivos a su alma, su corazón a la vez comunicará estos mensajes de bienestar a su cuerpo mediante la liberación de hormonas y neurotransmisores útiles. El canal de comunicación más importante entre el cuerpo y el corazón, sin embargo, es el campo electromagnético del corazón, que es unas 5.000 veces más fuerte que el campo electromagnético creado por el cerebro. Los científicos son capaces de detectar la información electrónica que envía el corazón por medio de una prueba de ondas cerebrales llamada electroencefalograma. Gary Schwartz y sus colegas de la Universidad de Arizona descubrieron en sus experimentos que los senderos de comunicación neurológica y de otros tipos podían explicar los complejos patrones de la actividad cardíaca en nuestras ondas cerebrales. En otras palabras, actuando algo así como los que descifraban códigos de la Segunda Guerra Mundial. Estos investigadores deberían aprender el lenguaje del corazón. Sus datos mostraron la existencia de interacción energética directa entre el campo electromagnético del corazón y el campo electromagnético del cerebro. Además, el ritmo cardíaco suele enviar mensajes variados al cerebro y al cuerpo. Cuando una persona siente miedo, por ejemplo, el corazón se acelera enviando una señal a todo el cuerpo. Cuando la persona está contenta y feliz, el ritmo cardíaco disminuye, diciéndole a todo el sistema nervioso que la persona se siente bien. Un relojero del siglo XVII descubrió un principio fascinante que podemos aplicar a este tema de los latidos del corazón. Christian Huygens inventó el reloj de péndulo y con gran orgullo fabricó una colección de sus relojes para vender un día. Mientras estaba en la cama, observó que todos los péndulos se movían al unísono, aunque sabía con certeza que no los había enunciado para que se movieran de esta manera. Huygens se levantó de la cama y reinició el movimiento de los péndulos a propósito a destiempos para romper la sincronización. Para su asombro, en pocos momentos, los péndulos volvieron a moverse juntos. Más adelante, los científicos descubrieron que era el reloj más grande con el ritmo más fuerte el que pautaba la sincronización de los demás. Y le dieron a este fenómeno el nombre que aparece en diversos aspectos de la naturaleza. El hecho es que el oxidador biológico más fuerte del cuerpo es el corazón. Actúa de manera similar a la de los relojes de Huygens. El corazón tiene la capacidad de hacer que todos los demás sistemas del cuerpo sigan su ritmo, sea cual sea. Cuando el corazón está en paz o lleno de amor, comunicará armonía a todo el cuerpo. Y de manera contraria, cuando las emociones tóxicas hagan que el corazón lata de forma irregular más fuerte o más rápido, el corazón comunicará lo opuesto a la paz o a los demás órganos del cuerpo. Hablando en términos espirituales, cuando usted siente la paz de Dios, el corazón comunica paz a cada fibra de su ser. Cada uno de los órganos vive en reposo. Cuando la persona vive el amor de Dios y el amor de los demás, el corazón de manera similar comunica este amor a su mente y a todo el cuerpo. Cuando el amor llena su corazón, todo su cuerpo se zambulle, digámoslo así, en un mar de sanidad. El médico y sanador más grande que haya vivido jamás, nuestro Señor Jesucristo, explicó este fenómeno en sus propios términos.
No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Mateo capítulo 15, versos 16 al 18. Un paciente llamado Hal vino a verme porque tenía palpitaciones. Le dije que cada vez que tuviera uno de esos episodios debía detenerse y escuchar a su corazón y no a su cabeza, que le decía que estaba teniendo un ataque cardíaco y que debía llegar al hospital lo antes posible. Le dije a Hal: dese un baño de amor diario para el corazón. Me refería a que Hal necesitaba ir a algún lugar tranquilo, de oración cada día, y permitir que su corazón viviera las cosas que deseaba vivir. Momentos de tranquilidad callada, gratitud, pequeños placeres. Le dije a Hal que pasara al menos 10 minutos al día empapando su corazón en las cosas que le gustaran. Una de las cosas que Hal más amaba era su nieto más pequeño, Josh. Josh adoraba a Hal y lo imitaba en todo. En sus momentos de baños del corazón, Hal comenzó a tomar pensamientos y sentimientos desde lo profundo de su corazón, idénticos a los pensamientos y sentimientos que tenía cuando Josh lo visitaba. Le alenté a saborear el placer de esas experiencias y a comenzar a dar gracias a Dios una a una por cada una de las ocasiones preciosas y momentos que disfrutaba con su nieto. Pronto, cada vez que el estrés de Hal disparaba las palpitaciones, aprendió a tomar la fotografía de Josh de su billetera, a conectarse con su corazón y a agradecer calladamente a Dios por este precioso niño. Él y su esposa, Frances, comenzaron a dar paseos juntos en el bosque, algo que hacían cuando eran novios. A Hal le encantaba el olor de la tierra húmeda del bosque y la grandiosa elegancia de los árboles de castaño que crecían en su propiedad. De hecho, la había comprado por los árboles, pero de algún modo a lo largo de los años había olvidado apreciar su belleza y grandiosidad. Poco tiempo después de las palpitaciones de Hal, se desapareció todo impulso cardíaco. Y lo más importante, sin embargo, fue el hecho de que Hal había aprendido a volver a disfrutar la vida. Había aprendido a escuchar su corazón. Comience ahora usted a practicar una actitud de gratitud y apreciación. En Filipenses 4:4 el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo les escribió esto a los de la iglesia de Filipo, una colonia romana. Sin embargo, escribía desde la prisión. Era inminentemente su juicio pronto y las condiciones para Pablo eran muy duras. Aún así, escribió también desde la prisión en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde va la mente, va la salud del cuerpo. Si su mente está llena de ansiedad, miedo, ira, depresión y culpa crónicamente estimulando, hará que la respuesta del estrés le abra la puerta a las enfermedades para que entren a su cuerpo. Creo que muchas enfermedades como las autoinmunes y el cáncer están directamente relacionadas con emociones fatales. Es como si las emociones fatales fueran el interruptor de encendido para la destrucción de su cuerpo. Comience a practicar diariamente la apreciación y el agradecimiento. Elogie a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos con regularidad. Comience a elogiar o a dar palabras de aprecio a extraños como los jóvenes, los vendedores de la tienda, los operadores de las cabinas de los peajes, a las personas con las que entra en contacto cada día. En lugar de señalar sus defectos, comience a ver sus virtudes. Recuerdo haber felicitado a un operador del peaje por el gran trabajo que hacía y por cómo su fila avanzaba más rápido que las demás. Su rostro se iluminó de orgullo. La mayoría de las personas anhelan que otros reconozcan y aprecien el buen trabajo que hacen. Es cierto que la gente que trabaja más duro lo hace más por el reconocimiento que por el dinero. Continuará.